Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Permite, Señor, que podamos avanzar en este proceso de conocerte. La única manera de hacerlo, Señor, es acercándonos a tu palabra, orando y meditando, escudriñando tu escritura. Te doy gracias porque tú has sido bueno y porque, Señor, sin duda, tú nos has sostenido. Permite que el estudio y la meditación de tu palabra sean de edificación para nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, acercarnos de esta manera a ti. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, empezamos con la carta a los Filipenses. Ya se van a cumplir 3 años de que estamos estudiando las cartas de Pablo. Se ha alargado mucho el tiempo, pero bueno, esto es lo de menos, ¿no? Porque además hemos acompañado esta lectura de estas cartas con el libro de los Hechos. No podemos verlo de otra manera, porque el libro de los Hechos nos da luz de muchas cosas. La carta a los Filipenses es una carta que se escribe, decíamos ya hace más de 2 meses, en este tiempo en el que el apóstol Pablo se encuentra en Roma. Bueno, hay 2 vertientes, les decía desde aquel momento, ¿no? Si era su primer encarcelamiento o el tiempo que estuvo por 2 años antes de partir a Roma, o ya dentro del encarcelamiento que sufrió en Roma. Muchos creen que es aquí porque tiene la facilidad de que tenga visitas, de que pueda estar en contacto con muchas personas. Habla, incluso la escritura nos habla de los atrios o el patio de este lugar en Roma, y esto hace o nos deja ver que esta carta se escribió en este tiempo. Ya vimos la carta a los Efesios, Colosenses, la carta a Filemón, y esta sería la última carta que escribió el apóstol Pablo dentro de este tiempo. Posteriormente a ello veremos ya para concluir las 2 cartas a Timoteo, y concluiremos la lectura del libro de los Hechos. Pero esta carta, bueno, es la última escrita de acuerdo a la cronología que se analiza de estas 4 cartas que el apóstol Pablo escribió en esta prisión. Filipos fue un lugar en el que el apóstol Pablo llegó en su segundo viaje misionero. Y yo estoy seguro que hay una historia que ustedes se saben de esta sección del viaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue encarcelado, para variar, ¿verdad? En una cárcel, porque había una mujer en Filipos que era adivinadora. Y el apóstol Pablo en alguno de esas palabras que le dijo a esta mujer, pues digamos que ese espíritu de adivinación que había sobre la mujer se fue. Y entonces los dueños de esta mujer se molestaron, se enojaron y los llevaron y los encarcelaron después de haberlos golpeado, después de haberlos apedreado. Fueron a la cárcel y allí en la cárcel ellos cantaron al Señor y alabaron al Señor, y dice que las cárceles se abrieron, ¿no? Las rejas de la cárcel se abrieron. Ellos estaban sujetos y todo esto se liberó. Y dicen que el carcelero, dice la escritura, que el carcelero se iba a quitar la vida por esto que había sucedido. Y entonces Pablo les dijo, no lo hagas. Pablo y Silas eran, no lo hagas porque aquí estamos todos. Y entonces dice que este hombre escuchó del evangelio y que llevó a estos hombres a que el evangelio lo escuchara toda su familia, ¿sí? Y de ahí viene ese pasaje donde dice que la salvación había llegado no solo al carcelero, sino a toda su casa, ¿no? Bueno, esta es la historia que conocemos ahí en Filipos en el segundo viaje misionero. Así que entonces, esta iglesia, que en su momento ni siquiera era sinagoga, la sinagoga no era un templo, pero la sinagoga la conformaban por lo menos 10 familias representadas por un varón. Y en este lugar ni siquiera se juntaban 10 varones con sus familias para poder entonces hacer una sinagoga en donde pudieran adorar.
Y el libro de los Hechos nos muestra en el capítulo, por aquí lo anoté porque hice mi acordeón. Bueno, ya notaron que no tienen hojas el día de hoy. La verdad es que en la mañana me desperté, empecé a leer y me quedé dormido. Así que no hice hoja, pero sí traje mi acordeón, sí estudié después de despertar, pero ya no me iba a dar tiempo de hacer la hoja. Bueno, en el capítulo 16 de los Hechos se encontrarán esta historia. Y este viaje a Filipos también menciona que había mujeres que al no haber una sinagoga, se juntaban cerca de un río a orar. Una mujer de una buena posición económica fue la que prestó su casa para que esta iglesia, este templo, se levantara en aquel lugar. Así que bueno, este es el acercamiento contextual a esta carta de los filipenses. Se encuentra Pablo entonces encarcelado y se encuentra allí un hombre que también escuchamos de él precisamente al inicio de este segundo viaje misionero y que quizá por eso es nombrado. Dice Pablo y Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, que insisto, encontró en este inicio del segundo viaje misionero, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y si pudiésemos ir analizando palabra por palabra en cada versículo, nos tardaríamos más que estos 3 años. Pero la palabra siervos, lo veíamos la semana anterior, tiene que ver con una esclavitud. El siervo es el esclavo del amo. Y al decir siervos de Jesucristo, es que estos 2 hombres, sabían que eran siervos de Dios. Y con gran honor cumplían ese servicio, ¿no? Cabe resaltar, hermanos, que nuestras acciones enorgullecen, que bueno, la palabra viene de orgullo, bla, 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 pero bueno, las palabras que utilizamos son importantes, pero cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, nuestros padres sienten alegría en su corazón. Se enorgullecen, la aplicación de esta palabra es esa, ¿no? Se enorgullecen de sus hijos, ¿no? Cuando nuestros hijos van bien en la escuela, cuando nuestros hijos se comportan bien, cuando nuestros hijos quieren participar en el templo, ¿no? Esto llena a los padres de orgullo. Lo mismo era para los siervos, que al final era una pertenencia a su amo. Y vamos a volver a lo mismo. Nosotros al llamarnos cristianos, debemos accionar, debemos tener acciones para que nuestro Dios sienta esa alegría de llamarnos sus hijos. ¿Sí? Y entonces Pablo dice, siervos de Jesucristo. Llevamos el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Somos sus siervos. Cuando Pedro le dicen, es que tú andabas con el Señor, dicen que hasta blasfema, ¿no? Con tal de que su lenguaje hiciera ver, no, pues no, alguien que anda con el Señor no puede hablar así, ¿no? O sea, a veces creemos que estas cosas no importan, sí importan hasta cómo nos expresamos, ¿no? Cómo hablamos, cómo nos dirigimos a alguien más, esto también importa, porque somos cristianos, somos siervos de nuestro Señor, ¿sí? Y entonces dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, a todos los santos. Todos los que estamos aquí somos santos. Por más que a veces, hermano, pues qué santito eres. Pues, no tan, esa respuesta yo la dije muchas veces, así que creo que ustedes también. Pues no soy tan santito, pero casi decimos, no somos tan santitos, pero Dios así me ama. Si somos santitos, somos santos. Y somos santos porque somos apartados por el Evangelio. Si usted ha creído en el Señor, eso le hace santo. Y no hablamos de un comportamiento, hablamos de ser apartados. No todos somos hijos de Dios, solo los que creemos en su nombre. Y al creer en su nombre, somos hijos de Dios, entonces somos apartados, somos santos.
Así que Pablo entonces dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Todos nosotros somos santos en Cristo Jesús, creyentes en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los obispos, bueno, refiriéndose a los que dirigían la iglesia, pongámosle el sinónimo que querramos, a los pastores, a los dirigentes, a los maestros, estos eran los obispos, y los diáconos, que eran hombres que estaban dispuestos a servir, ¿no? Pero que no les quitaba en ningún sentido pues un rango, ¿no? Si para elegir a los diáconos, dice Pedro, busquemos hombres con el Espíritu del Señor, ¿no? Que demuestren el Espíritu del Señor para poder utilizarlos como diáconos. Bueno, dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Saben, hermanos, la oración en la iglesia es fundamental. No es una opción orar. Nosotros deberíamos tener como fundamento la oración. Entre más oremos al Señor, el Señor va a poner más firmeza en nuestro corazón. A ver, ahorita que pedía a Ricardo y a Liz que pasaran, y pedía a David y a Vicky que pasaran con ellos para orar, es porque es una tarea de la iglesia. La oración es una enseñanza que tenemos de nuestro Señor Jesús. Y la oración tiene que ver con ese llamado de intercesión para cada uno de nosotros. Es importante que lo hagamos. Hemos orado por personas que ustedes ni conocen y que a veces ni yo conozco, ¿no? Pero hemos orado porque esta es la tarea de la iglesia. Y sabe, cuando usted ora por alguien más, su fe empieza a sufrir cambios que son de beneficio para usted mismo. ¿Sí? Si usted decide, me voy a levantar todas las mañanas y lo primero que voy a hacer es orar por mis hermanos. Yo le aseguro que si usted ora por sus hermanos, el Señor va a responder a sus oraciones sin que ni siquiera tenga que decírselas. Primero, porque dice la Biblia que Él conoce, antes de que nosotros digamos nuestra oración, conoce lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Y segundo, hermanos, porque siempre que nosotros obramos en bendición para otros, el Señor nos bendice a nosotros mismos. Así que, bueno, la oración es una tarea, y dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que yo me acuerdo de todos ustedes que visité hace algunos años. La carta está escrita por lo menos unos 5 o 6 años después de ese segundo viaje. Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias al Señor por sus vidas. Yo quiero pensar que siempre que se acuerde de alguno de nosotros, usted ore por esa persona. O sea, que sea como un ejercicio, ¿no? Siempre que Dios ponga en nuestra mente a algún hermano, oremos por él. Oremos de tal forma que el Señor bendiga a esta persona. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo es decir, ay Señor, me levantaste muy temprano, ¿no? Porque a veces nos dicen así, es que me levanto a las 3 de la mañana, estoy despierta. ¿Y qué es el consejo? Pues póngase a orar, hermana. A lo mejor Dios le está levantando para orar, ¿no? Ay, no, y no me podía despertar más tarde. Dice el apóstol, con gozo. Siempre orando con gozo. Cuando decimos que venga, que sea una carga en nuestro corazón, no es algo negativo, ¿eh? Es que Dios ponga en nuestro corazón ese anhelo por nuestros hermanos y que oremos por ellos con gozo. Dice, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, este versículo debe ser importante en nuestra vida por lo siguiente.
nuestro comportamiento está lejano de ser la perfección que Dios necesita de sus hijos. Seamos quienes seamos, tengamos el nombre que tengamos o tengamos el servicio que tengamos en la iglesia o fuera de ella, nuestro comportamiento está lejano a lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Sin embargo, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo comienza una obra de santificación en nuestra vida. Y esta es una obra que termina y que será perfeccionada cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Pero ojo, esto no puede ser pretexto. O sea, no podemos actuar con tal, no quiero utilizar una palabra fuerte, no podemos actuar con tal irreverencia en nuestra vida y concluir y decir, bueno, pues es que el Señor me va a perfeccionar, pero hasta que Él venga. Entonces, de alguna manera busquemos alguna justificación a nuestro comportamiento. Nuestra vida como hijos de Dios debe honrar al Señor. Y no la honra cuando nosotros hablamos de alguien más. Y no la honra cuando nosotros nos enojamos con alguien más. Y no la honra cuando nosotros, sin tener vergüenza del Evangelio, actuamos como si no conociéramos a Dios. Nuestra vida debe buscar la cercanía de la perfección delante de Dios. No está en nosotros, pero todos los días debemos buscar hacerlo. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, lo malo hago. Así pasa con nuestras vidas. Pero dice, queriendo hacer lo bueno. Nosotros debemos querer hacer lo bueno. Y si un día en lugar de hacer lo bueno hacemos lo malo, tenemos que venir delante de Dios y confesar nuestro pecado y buscar que nos perdone. Y buscar una vez más estar a cuentas con Él y empezar de nuevo. Y esto es algo que va a ser constante, ¿no? Ahora, escuchaba a un pastor decir, si usted le pide al Señor, Señor, permite que mi fe crezca, pues no va a crecer de otra manera más que en medio de la prueba, ¿no? Si nosotros le decimos, Señor, yo quiero que mi comportamiento te honre, pues el Señor nos va a permitir acercarnos a momentos en donde nuestro comportamiento tiene que cambiar. Es la única manera de ejercitarnos. Entonces, por eso leemos, por ejemplo, con el rey David, que en Reyes y en Crónicas, se habla de que el rey David fue tentado por Satanás cuando hizo el censo. Pero en el otro libro dice que Dios tentó a David. ¿Sí? La Biblia no se confronta. Esto es simple, aunque no lo parezca, es simple. Cuando Dios permite que nosotros nos acerquemos por nuestras concupiscencias a la tentación, nos está llevando para que nuestra vida vaya cambiando. Por eso dice que David fue tentado por Dios. Bueno, le fue permitido a David, conforme a la concupiscencia de su corazón, acercarse a eso que le tentaba y hacerlo porque lo hizo. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos pedir al Señor que nuestra vida cambie si Él no nos expone o nos permite ser expuestos al pecado. Porque además de todo, el pecado es lo que a nosotros como hijos de Dios nos hace entender que necesitamos de Él. Entonces, Pablo dice que él ora con gozo por la comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted batalla todavía, si le cuesta trabajo, tenga por cierto que el Señor le está dejando ver que el Espíritu Santo de Dios está en su vida. Pastor, es que me cuesta mucho trabajo. Pues qué bueno que le cueste.
Preocúpate más bien cuando, cuando haya un problema en el que simplemente no te importa, ¿no? Ahí preocúpate. Preocúpate cuando empiezas a hacer cosas y no hay nada en ti que te diga estás mal. Pero si Dios te dice esto es incorrecto, esto está mal, entonces da gracias al Señor porque está allí. Te está redarguyendo de pecado. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Redarguirnos, enseñarnos que hay pecado en nuestra vida para después mostrarnos que a través del Evangelio habremos de encontrar la salvación. Así que bueno, dice, la obra que empezó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque no solamente quitará ni el llanto y la tristeza y el dolor, también quitará el pecado de nuestro cuerpo corrupto. ¿Sí? Así que bueno, el Señor Jesucristo lo hará cuando venga. Versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. A ver, la tarea del apóstol Pablo era llevar el Evangelio. Y nos encontramos en ese segundo viaje misionero cuando los hombres ahí en Filipos le ayudaron y le daban y le sostenían. Esto lo vamos a leer en el capítulo 4 de esta misma carta, en el agradecimiento del apóstol Pablo a esta iglesia. Pero fue una iglesia que daba, no solamente para el apóstol Pablo, sino para llevar a Jerusalén en medio del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, dice el apóstol Pablo, me es justo sentir esto de todos vosotros. Es decir, me es justo a mí sentir el anhelo de orar e interceder por ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, ustedes han sido presentes en todo este tiempo, tanto en mis prisiones como en los conflictos, como cuando estoy encarcelado. Ustedes han estado presentes. A veces he escuchado de hombres decir, yo no ofrendo ni diezmo en el templo, ¿eh? ¿Para qué? Si el pastor anda en carro nuevo, ¿no? ¿Para qué? Mejor hay que dárselo a los pobres, ¿no? Esos que dicen eso ni a los pobres le dan, para empezar. Segundo, como les decía hace un momento, hermanos, la ley de Dios es tan clara. Uno de los reclamos que hay en Malaquías para el pueblo, después de haber regresado del cautiverio, después de 100 años de haber estado ya en Jerusalén, un reclamo del profeta hacia este pueblo es que le habían robado a Dios. ¿Y en qué te hemos robado? Dice el pueblo, ¿no? En sus diezmos. Ustedes me han robado en los diezmos. Los sacerdotes y los profetas de ese tiempo, cuando estos no diezmaban ni ofrendaban, no podían ser sostenidos entonces por la iglesia. Y entonces tenían que buscarse otro trabajo que hacer. Y entonces no atendían a la iglesia. ¿Sí? En realidad, los diezmos y las ofrendas deberían ser suficientes para que el que dirige el templo y los que sirven en el templo puedan dedicar su tiempo por completo para ministrar a los que en la iglesia están. ¿Sí? ¿Por qué viene todo esto? Porque dice Pablo, es justo para mí sentir el anhelo de orar por ustedes, porque ustedes están en mi corazón, porque han estado en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Cuando nosotros ofrendamos para que los pastores y ministros de Dios se sostengan, somos partícipes de la gracia y el Evangelio que ellos predican. Se los decía hablando de este punto ahí en el seminario, y les decía, hermanos,
Si Dios no ha puesto en su corazón ofrendar y diezmar, y de veras es un conflicto para ustedes, mejor no lo hagan, ¿eh? Y no pasa nada. Cada quien se pierde sus bendiciones, pero no pasa nada. Por eso también les decía, pocas veces aquí hablamos de esto. ¿Sí? Solamente cuando está dentro de la enseñanza correspondiente. Pero no es que un día yo me levante y diga, voy a orar por las ofrendas y los diezmos. Voy a hablar de eso y voy a hacer un llamado a los hermanos. No. Solo cuando Dios lo dice así. Pero entendamos que es más profundo de lo que creemos. Dice, si tú traes para ofrendar y en ese momento te acuerdas de que tienes un conflicto con un hermano, deja tu ofrenda, ve y arregla las cosas y después vuelve. ¿Por qué? Porque la ofrenda y el diezmo, hermanos, tiene que ver con lo profundo de nuestro corazón, ¿eh? Aquellos empezaban a traer animales enfermos y ciegos y quebrados de una pata, ofrendas imperfectas. Cuando nosotros ofrendamos delante de Dios y en nuestro corazón tenemos un conflicto con un hermano, primero tenemos que arreglar eso, y eso es más ofrenda que lo que podamos depositar, porque es dominar nuestro pensamiento y nuestro corazón y rendirlo delante de Dios. Así que parece muy simple lo que el apóstol escribe, pero es muy profundo. Estos hombres y mujeres habían entendido que el apóstol Pablo tenía que dedicar su tiempo a dejarse de preocupar de cómo sostenerse, para entonces ocuparse en llevar la palabra del Señor. Y entonces dice Pablo, es justo que estén en mi corazón. Es justo que yo ore por ustedes. Es justo porque ustedes han participado de las cárceles, han participado conmigo de las prisiones, han participado conmigo del evangelio. Y todos ustedes han participado conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Alguna vez le ha dicho, hermano, usted es entrañable en mi vida? Mi papá lo decía mucho. Y esta parte proviene, por supuesto, de la palabra entrañas, ¿no? De lo profundo de nuestro ser. Al decir ese amor entrañable es un amor que viene de lo profundo de mi ser, de lo profundo de mis pensamientos, de lo profundo de donde de algún lugar se generan los sentimientos, ¿no? Siempre le atribuimos al corazón, siempre se lo atribuimos. Mi papá decía que en los riñones sepa, porque al final los riñones pues, son la parte central del cuerpo y explicaba muchas cosas que ni me acuerdo, pero él decía que en los riñones, ¿no? Y entonces dice el apóstol, en un amor entrañable, en un amor que proviene de lo profundo de mi ser, de mi pensamiento, de mi sentimiento. Este es el amor que debemos tener por nuestros hermanos, por todos nosotros. Dios quiere, hermanos, que desde las entrañas, desde lo profundo de nuestro ser, podamos amarnos los unos a los otros. Por eso el Señor Jesucristo decía, un nuevo mandamiento os doy, ¿no? Que os améis los unos a los otros. Porque si nos amamos con ese amor profundo de nuestro ser, todo lo demás es quitado. Si amamos de esta manera, no buscamos hacer daño, ¿verdad? Yo no conozco una persona que diga amar, que busque el mal para esa persona que dice amar. No es así. Si esto sucede, bueno, entonces no es un amor tan puro. ¿Sí? Porque el amor es el abandono del egoísmo. Como matrimonio, o como padres e hijos, o como amigos, ¿no? El amor tiene que ser tan profundo que aparte el egoísmo de nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo dice, porque Dios me es testigo, vaya testigo que tomó, ¿no? Dios me es testigo
de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjese bien lo que está diciendo, con el entrañable amor de Jesucristo. El amor perfecto es fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad, mansedumbre. El amor que es producto del fruto del Espíritu es el amor que proviene de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. Jesucristo, a través del Espíritu Santo, puso en mis entrañas este amor con el cual yo os amo a ustedes. No es un amor humano, no es un amor de una persona, es un amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pídale a Dios que ponga en su corazón ese amor para con los demás. Y créame, va a tener matrimonios sólidos, va a tener familias sólidas, va a tener hijos sanos. Y no me refiero a una salud física. Lastimamos mucho a nuestros hijos. Y después decimos, no me hables así porque soy tu padre, ¿no? Oye, si todas las veces me corriges a gritos, aprendo, ¿no? Y los hijos se van formando, ¿eh? Mi hija ya tiene 2 años y medio y ya pega de repente, ¿no? Le ha costado días castigada. Ya de repente uno le pregunta, es que estoy castigado sin ver videos y sin ver no sé qué. Y si nosotros no les corregimos con amor, no esperemos que cuando tengan 15 o 16 años, no respondan mal, ¿eh? Esto va a suceder, irremediablemente va a suceder. Pero bueno, es un amor que Dios puede poner en nuestra vida para que entonces nosotros hagamos por los demás. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Estas palabras son muy parecidas. Me puse a buscar en la mañana y dije, bueno, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, primero que nada, hermanos, nuestra fe no es una fe ciega, ¿eh? Nuestra fe es una fe que puede estar fundamentada perfectamente en la palabra de Dios. Si no hemos encontrado esos fundamentos es porque no la hemos estudiado. Pero históricamente incluso este libro, la Biblia, es reconocida de muchas maneras. Históricamente, por ejemplo, bueno, cuenta la historia de un pueblo, ¿no? Del pueblo judío. Todos los datos comprobables históricos que están en ella pueden investigarse y tienen una base y un sustento. Desde los hombres que habitaron, háblese por ejemplo en el tiempo de los reyes, háblese por ejemplo en el tiempo del Señor Jesucristo con los emperadores romanos, es decir, son personajes que le dan fuerza a nuestra creencia, porque existieron. Y entonces cuando empezamos a entretejer lo que hay en el Antiguo Testamento con el Nuevo, nos empezamos a dar cuenta de la veracidad que hay en este libro. Así que entonces el apóstol Pablo dice, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, es decir, en un conocimiento profundo. ¿Sí? Esta debe ser la oración de todos los pastores, que la congregación, Señor, abunde en conocimiento de tu palabra. Si yo me pongo a orar por cada uno de ustedes, pidiendo la necesidad que cada uno de ustedes tiene, primero, nunca voy a terminar. Y segundo, nunca voy a solucionar nada. Pero si yo pido a Dios que Él les dé un profundo conocimiento de su palabra, entonces Dios va a responder a sus necesidades sin necesidad de pedirlo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así que por supuesto que oro por ustedes. Cuando me dicen, pastor, por favor ore porque esto, por supuesto oramos por ustedes, pero créanme que pido al Señor que ponga en su corazón un anhelo de buscarle.
pero buscarle a profundidad. Que el conocimiento de su palabra sea sólido en su corazón, porque esto es lo único que nos sostiene. Así es. Y entonces la diferencia entre ciencia y en todo conocimiento es que el conocimiento es la aplicación de lo que conocemos. Es decir, la ciencia tiene que ver con los conocimientos, digamos, teóricos, ¿no? Y el conocimiento es ese conocimiento que tengo de la palabra del Señor, ¿cómo la aplico a mi vida? Pongamos un ejemplo. Y vamos a lo que pareciese que ni siquiera está escrito en la Biblia, ¿no? Hermano, es que tengo un conflicto con mi esposo, tengo un conflicto con mi esposa y no sé qué hacer. Bueno, hermana, pues la Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira, ¿no? Para empezar, empecemos por allí. Lo segundo, con algo que acabamos de ver, debe tener usted un amor entrañable por su esposo o por su esposa. Un amor que provenga de Dios para que usted ame a su esposo y a su esposa y comience a vivir de otra manera con él. Esa es la aplicación del conocimiento de la Biblia. Entonces dice el apóstol Pablo, yo pido a Dios que con profundidad abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que conozcan la palabra de Dios y que la apliquen a cada circunstancia de la vida. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto de aprobar venía de cuando se quería tomar un metal, sea oro, sea plata, se le ponen a veces ciertos líquidos, se tallan un poco y se le ponen a ver si cambia de color. Y esto es probar que tienen una autenticidad, los minerales, los materiales. De ahí viene la palabra aprobar. Aprobar es que se te está de alguna manera analizando para saber qué tan auténtico eres. ¿Sí? Y había otra manera de hacerlo. Irreprensibles, sinceros e irreprensibles. Y encontré que la palabra sinceros viene de la palabra genuino. O sea, estas dos palabras las hemos usado y las hemos aplicado, ¿no? Es que él es muy genuino en lo que cree y en lo que hace, ¿no? Es muy sincero en lo que cree y en lo que hace. Bueno, la palabra genuinidad dice que se hablaba así también de una que era probado a la luz del sol. Y es que había unos que vendían cerámica y de alguna manera ponían cera dentro de este material para que obviamente no se gastara lo mismo en hacer este objeto. Y entonces los conocedores lo ponían así a la luz y si se veía una mancha era porque se había llenado con cera. Y si no se veía a la luz, expuesto a la luz, entonces era un material genuino. Esa es la misma palabra que se utiliza aquí en la palabra sincero. Vayamos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la luz y nuestra vida debe ser expuesta a la luz para ver qué tan sincera o genuina es delante del Padre. Decía ayer la hermana Ángeles, la integridad es una sola pieza, que pueda hacer lo mismo en el templo como en tu vida diaria y en todo lugar. Así que evitémonos que Dios nos ponga a la luz y seamos conscientes, porque eso lo sabemos todos y cada uno, ¿eh? De verdad somos tan genuinos que somos la misma persona aquí, a la misma persona en el trabajo o a la misma persona en nuestra casa. Si no somos esa misma persona, entonces no somos irreprensibles.
Nuestra vida debe llegar al punto de ser tan genuinos que nadie pueda decir este hombre es tan diferente aquí como acá, para no ser irreprensibles. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo no está pidiendo cualquier cosa. Él dice que ora a Dios por ellos para que ellos puedan ser aprobados y puedan ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Oiga, hermano, pero entonces ¿qué carga está poniendo en mi vida, no? Porque si el Señor me va a analizar, pues estoy perdido, ciertamente. Pero el Señor nos va a analizar a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a llegar a ese juicio en el que tengan que ser condenados, porque en la cruz ya ha habido un juicio que nos ha dado a nosotros salvación. ¿Esto nos da permiso de ser como se nos pegue la gana? No. Al contrario, debe darnos mayor sentir de buscar ser de esta forma. ¿Sí? Nuestro testimonio debe ser nuestra bandera de que Dios habita en nuestro corazón. Pero no quiero que lo tomemos como una carga. Por eso dice la carta de Juan: esto os digo para que no pequéis. Mas si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Cristo Jesús. ¿Sí? Insistamos en nuestra vida. Avancemos en ella, no nos quedemos nada más en que, bueno, pues el Señor ya me justificó. Ya no seré condenado. No, avancemos espiritualmente tanto que cada que pequemos el Señor nos lleve a arrepentirnos y a honrar su nombre. Esa es la adoración, hermanos. No es cuando cantamos más bajito, ¿no? O no es cuando levantamos nuestras manos y cuando sentimos más bonito, cuando está, no. La adoración es que nuestra vida sea genuina delante de nuestro Dios. Y que si no lo es, podamos comprender y entender que debemos pedir al Señor que nos perdone una vez más y volver a intentar. Así es, la Biblia nunca nos ocultó los pecados de aquellos hombres de Dios, de ninguno. Pero sí nos expuso cómo estos hombres buscaban de Dios y buscaban el perdón de Dios. Decía David: yo podría traerte ofrendas y holocaustos, pero no es lo que tú quieres. A un corazón contrito y humillado no despreciarás. Había conocido tanto a Dios que sabía que no podía traer una ofrenda imperfecta. Y a veces cuando nosotros venimos, ofrendamos cosas imperfectas, una vida imperfecta, porque no es una vida que busque honrar al Señor. Y entonces dice el versículo 11, que tiene que ver con esto, dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nuestra vida debe estar llena de frutos de justicia. El amor es un fruto de justicia. La mansedumbre es un fruto de justicia. La manera en la que nos comportamos con los demás es un fruto de justicia. Así que el apóstol Pablo lo que está iniciando a escribirles es: hermanos, solo tanto a Dios. Ustedes han sido muy desprendidos y bondadosos y han buscado el evangelio y me lo han demostrado. Por ello oro al Señor para que el Señor les haga ver y les haga ser hombres de una sola pieza. Les haga ser íntegros. Que les pruebe y que vea la sinceridad y sean irreprensibles delante de Él. Así que, hermanos, esta es la oración que debemos tener. Que cada uno de nosotros podamos buscar y conocer tanto a Dios, que ese conocimiento nos lleve a aplicarlo a nuestra vida
y entonces a través de ello y de la búsqueda del Señor Jesucristo podamos en lo mayor posible ser irreprensibles delante de su nombre. Así que iniciamos con esto el análisis de esta carta a los Filipenses, pidiendo al Señor que nuestra vida tenga esa genuinidad delante de Dios, no como una carga, como una ofrenda para nuestro Señor en agradecimiento por lo que Él ya hizo. Él ya nos salvó. La salvación ya fue en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros corresponder con frutos de justicia, que es el comportamiento que Dios quiere de nuestra vida para que su nombre sea exaltado y honrado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. A veces creemos, Señor, que es inalcanzable llegar a esta perfección. Y sí que lo es. Pero nuestros esfuerzos deben estar en hacerlos. Nuestro esfuerzo debe estar en buscar honrarte, en buscar que nuestra vida te honre y te glorifique. Te ruego, Señor, que tú seas en la vida de cada uno de nosotros. Y que en el corazón de todos mis hermanos, Señor, esté el anhelo de acercarse cada día más a la perfección que tú buscas de tus hijos. No como una carga, sino como una ofrenda que busque agradarte. Si hemos fallado delante de ti, te pedimos que nos perdones. Si hemos cerrado delante de ti, te pedimos, te suplicamos que purifiques nuestro corazón y que, Señor, nuestra vida se acerque a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Porque tu Espíritu Santo habita en nuestra vida y entonces nos muestra y nos enseña, nos redarguye de pecado, pero también da testimonio a nuestra vida de que hemos sido perdonados. Glorificamos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Damos gracias a Dios porque te ha placido revelarte a nuestra vida y el Evangelio de Jesucristo habita en el corazón de cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.